Hola, sean bienvenidos a Talk Mystery. En este podcast de esta semana vamos a hablar de una leyenda que aparentemente es cierta, ya que en ese tiempo muchos de los experimentos que eran en nombre de la ciencia fueron clasificados. Entonces, sin más rodeos, les presentamos el experimento ruso del sueño. No sabemos de qué tipos de experimentos oscuros se llevan a cabo en nombre de la ciencia. Aquellos que fueron apoyados por origen público se supone que son de buena forma, o sea, son para buscar cosas buenas. Pero hay aquellos que fueron financiados de forma privada. Y actualmente estos son abiertos al público, pero en su tiempo fueron totalmente clasificados y se cree que este fue uno de ellos. A términos de la Segunda Guerra Mundial y a comienzos de la Guerra Fría, una Rusia que tenía que investigar científicamente hablando los patrones de sueño de sus soldados, ya que esto les había costado una guerra. A finales de los años 40, un nuevo gas experimental había sido creado que prometía erradicar y cumplir esta hazaña. Para ello, necesitaban probarlo. Los investigadores mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días utilizando este gas. Estas personas eran prisioneros políticos que habían sido condenados por el delito de traición al Estado ruso. Los individuos fueron escondidos en una habitación donde los investigadores podían monitorear los efectos de dicho gas. Los sujetos convivían en unas pequeñas habitaciones donde podían haber libros, ropa, comida e inclusive un inodoro y una regadera y una provisión para por lo menos sobrevivir un mes. Micrófonos repartidos por toda la estancia eran lo único que podía ver estas personas. Era lo único que podían ver alrededor de estas 4 paredes grises, con un grosor de más de 5 pulgadas. Los sujetos del experimento estuvieron bien los primeros 5 días. Quizá fuese porque les habían prometido que todos sus crímenes serían perdonados a los primeros 30 días. Los individuos hablaban entre ellos y sus conversaciones fueron de lo más triviales durante los primeros días. A partir del quinto, sin embargo, sus temas se volvieron más oscuros y comenzaron las primeras quejas, demostrando incluso paranoia. A partir de entonces, los sujetos comenzaron a mostrarse sospechosos unos de otros, inclusive dejaron de hablar entre ellos y actuar de formas muy extrañas. Incluso estaban contando los delitos y detalles personales de otros individuos como si fuese una manera de congraciarse con los captores. Al principio, los investigadores consideraron que todos estos eran efectos secundarios del gas. Tras casi 10 días, uno de los sujetos comenzó a gritar y lo hizo casi durante 3 horas. De repente, se hizo un silencio sumamente incómodo y solo se escuchaba un ruido como de desangramiento, un ruido inexplicablemente atroz de sufrimiento. Los investigadores comprobaron entonces, aterrorizados, que el sujeto se había arrancado las cuerdas vocales él mismo. Lo más sorprendente de este hecho es que ninguno de los otros puso alguna resistencia. De hecho, totalmente lo ignoraron.
Es más, continuaron con sus paranoias personales, hasta un segundo sujeto comenzó a gritar. Gritó y gritó, mientras los otros sujetos comenzaron a desgarrar los libros que le habían dejado, a arrancar sus páginas para colocarlas en las paredes. De repente los gritos cesaron, y los susurros paranoicos de los otros también. 3 días después, al no escuchar nada, los investigadores decidieron checar los micrófonos para lamentablemente tener una noticia nula. 2 semanas después del comienzo del experimento, decidieron hacer algo que habían dicho que no harían. Anunciaron por los micrófonos que iban a abrir la estancia. Amenazaron con dispararles si intentaban algo, y prometieron liberarlos si cumplían las órdenes. Para su sorpresa, oyeron una respuesta muy calmada: ya no queremos salir. El 15º día, decidieron abrir las puertas y un grupo de soldados entró a la habitación. Lo que se encontró fue bastante impactante para ellos. Los sujetos gritaban desesperados y solo 4 de ellos seguían con vida. La comida no se había ni siquiera tocado. Los soldados comprobaban aterrorizados que los sujetos tenían grandes cantidades de músculo y piel arrancada en su cuerpo. Habían sido extraídas con sus propias manos. Sin cortes ni uso de dientes, se habían arrancado los órganos de la parte interior de su cuerpo. Y los investigadores pronto se dieron cuenta de que los sujetos se estaban comiendo su propio tejido muscular. Al intentar sacarlos de la habitación, los sujetos se negaron y violentamente demandaron la exigencia del gas. Atacaron y mataron a varios soldados. Y en esa lucha, otro de los sujetos del experimento sufrió grandes heridas. Fue intervenido por médicos. Intentaron sedarle, pero incluso con una dosis de morfina 10 veces más alta de lo normal, no fue posible. El sujeto seguía gritando desesperado, llegando incluso a lesionar gravemente a un médico. Gritaba más, hasta el punto que se desangró y murió. Los 3 sujetos fueron trasladados a las instalaciones médicas de 2 de ellos, que todavía conservaban las cuerdas vocales. Seguían demandando su gas. Ellos lo necesitaban, decían. Querían mantenerlos despiertos, cueste lo que cueste. Las enfermeras, aterradas, comenzaron a sujetar a los sujetos, pero no pusieron resistencia. Sin embargo, unas siniestras sonrisas cada vez en sus sonrisas cuando se encontraban sus miradas fue lo que aterrorizó a las enfermeras. Uno de ellos, mientras era sometido a cirugía para reimplementar sus órganos, intentó comunicarse con el cirujano. No había administrado anestesia, y esto no se había percatado él. Él le gritaba desesperado la siguiente frase claramente: sigue cortando. Los otros 2 en cirugía hicieron lo imposible por el proceso de operarles, ya que se reían escandalosamente sin parar. Paralizados, solo pedían el gas. Los investigadores les preguntaron por qué se habían herido y arrancado sus propios órganos. Además de qué tenía dicho gas, por qué lo necesitaban tanto. Su respuesta se oyó clara: debo mantenerme despierto. Los 3 sobrevivientes fueron devueltos al habitáculo.
Al haber fracasado en el experimento, los investigadores se preguntaron ¿qué habíamos hecho mal? Un oficial de la KGB sugirió comprobar que sucediera todo bien si no habían suministrado más o menos cantidad del gas. Así los sujetos volvieron a recibirlo y rápidamente se calmaron. Para sorpresa de los investigadores, sus cerebros parecían morir y revivir. Cada cierto tiempo, uno de ellos se tumbó en una de las camas, reposó su cabeza en la almohada y cerró los ojos. Desgraciadamente, el sujeto murió al instante. 3 investigadores se metieron al habitáculo. Uno de ellos fue abatido por un disparo y murió. Otro de los investigadores les hizo una pregunta a los sujetos. ¿Qué carajos son? Debo saberlo. El sujeto sonreía de manera escalofriante y le respondió. ¿Tan pronto te has olvidado? Somos ustedes. Somos la locura que circula en sus cuerpos, rogando ser liberada de su mente más profunda y animal. Somos de lo que ustedes se esconden cada noche. Somos lo que callan y lo que paraliza en su profunda noche. El investigador se quedó petrificado, pero acertó a disparar al sujeto directamente al corazón. Él, agonizando, solo dijo la frase casi libre. Desgraciadamente, el experimento fue un fracaso y se cree que la historia es real. Lamentablemente, por la época se cree que todo esto fue clasificado y hace poco fue filtrado. Bueno, esa fue la historia. Yo fui Mr. Tals y les deseo buenas noches.